temprano, un viernes. Bueno, hemos presentado con algunos, pero quiero formalmente presentarles a Jim Whitehurst, presidente CEO de Red Hat, Gabriel Zulik, gerente para América Latina de la compañía, y Julián Somodi, general manager para Sudamérica y también de Cámaras. Jim va a hacer una presentación, va a comentar un poco sobre la industria y el mercado open source en América Latina y en el mundo, y después, bueno, siéntase libre de hacer preguntas los que deseen. I thought I might speak really for 5 minutes, no more, just with a bit of an overview of Red Hat. Bueno, voy a hablar durante 5 minutos nada más para darles una especie de pantallazo general de Red Hat. Yeah. Open source is a very well-known phenomenon in computer science. Bueno, el open source o el código abierto es un fenómeno muy conocido en todo lo que es las ciencias informáticas. But Red Hat is the only profitable public open source company. Pero Red Hat es la única empresa de código abierto que cotiza en bolsa y que es rentable. And I think it's worth asking why, if this is such a powerful phenomenon, why there aren't more successful open source companies. Y cabría entonces preguntarse si el código abierto es un fenómeno tan difundido, ¿por qué no hay más empresas exitosas dedicándose a esto? My quick answer to that question is that selling free software is hard. La respuesta rápida a esta pregunta sería que es difícil vender software gratuito. But more seriously, Red Hat is successful because we have built a business model on top of open source. Pero para ahondar un poco más diría que Red Hat tiene éxito porque nosotros hemos desarrollado un modelo de negocios basado en el código abierto, en el open source. We understand that the software is free and we add value on top with certifications, with support, with long-term stability, a whole series of things for corporate customers that truly adds value beyond the software itself. Entonces sabemos que el software es gratuito, pero nosotros agregamos valor a este software a través de certificaciones, apoyo, soporte, estabilidad a largo plazo y una serie de cosas que aportan valor al software propiamente dicho. And because we've developed a truly customer-friendly business model, we've been able to be highly successful around the world selling free software. Y como desarrollamos un modelo de negocios realmente fácil de usar e interesante para los clientes, hemos podido desarrollar un negocio exitoso en todo el mundo. You know, I've had an opportunity to travel around the world talking to governments and businesses about open source and about IT more generally. Yo he viajado por todo el mundo hablando con gente del gobierno y con empresas hablando sobre el open source y este entorno. And I've been very impressed in Latin America of both the understanding of and use of open source in government and in private industry. Y realmente en América Latina me ha llamado mucho la atención el nivel de comprensión y de uso que hay del código abierto tanto dentro de la industria como dentro del gobierno, tanto del sector privado como dentro del gobierno. You know, our business in Latin America is growing very rapidly in both people and revenues, and we expect it to continue to grow as a core part of our business. Nuestro negocio en América Latina está creciendo rápidamente, tanto en términos de personal como en términos de ingresos, y creemos que vamos a seguir creciendo porque esta es una parte importante de nuestro negocio. And finally, in a difficult economic environment, the value of open source is even stronger. And so across the world, we see more and more interest in what we do in open source more broadly. Entonces, además, en circunstancias económicas difíciles, el valor del open source aumenta cada vez más. Y en todo el mundo vemos un creciente interés por lo que nosotros hacemos y por el open source o el código abierto en general. I think I'll stop there and let's just
take questions. Again, I appreciate you all being here. It's an exciting time for us, and I'm happy to answer any questions. Bueno, y con esto termino y abro el piso para preguntas, que les agradezco una vez más por estar aquí. Creo que este es un momento, una época muy interesante y nos estamos muy entusiasmados por estar aquí. Y bueno, pueden empezar con las preguntas. The crisis is putting tight restrictions on IT budgets around the world, and one way to reduce cost is to use open source. Entonces, la crisis, es triste decirlo, pero la crisis es realmente buena para todo lo que sea open source. Es triste decirlo porque estamos ganando dinero, en este caso, con los problemas ajenos. Pero bueno, la crisis, por otra parte, ha impuesto limitaciones muy importantes en los presupuestos de tecnologías de las empresas. Y una de las formas de reducir los costos que tienen las empresas es utilizar el código abierto. Yeah. Crisis forces people to think outside of the normal. And Red Hat really started becoming successful after the dot-com bust, when budgets were cut and people looked to save money by moving from Unix to Linux. And what they found was that not only did they save money, but they got better performance, they got more innovation, and ultimately a better, more flexible infrastructure. Entonces, la crisis obliga a todo el mundo a pensar de maneras diferentes, a pensar de maneras nuevas. Y realmente el gran éxito de Red Hat empezó después de que explotó la burbuja de las .com. Esto fue... So what was that about Unix and Linux? After the dot-com bust, companies took what was perceived as a risk of moving from Unix to Linux, and then found out that they actually got better performance. Yes, that's okay. Entonces, después de que explotó la burbuja, las empresas percibían que cambiaron de forma de pensar en cuanto a esto de... Se percibía que era un riesgo esto de pasar a Unix, a Linux, ya no se veía tanto más como riesgo, entonces empezaron a pasar a Linux y se dieron cuenta que no solamente era un riesgo, y no solamente no era un riesgo, perdón, y ahorraban dinero, sino que además lograban mejor performance, más innovación y con todo creaban una infraestructura mucho más flexible.